Buenos días, mis queridas, buenos días, mis queridos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va hoy a mitad de semana? ¿Cómo las están pasando? ¿Qué han hecho? Cuéntenme. Bueno, aquí, por estos lados, muy bien, gracias al Señor, en victoria. Y bueno, nada, vamos a iniciar con la plática del día de hoy, no sin antes darle los anuncios, ¿verdad? Que tenemos para ustedes en CBL. Les recuerdo entonces que la oración de viernes y sábados a las 8 p.m., los servicios dominicales, ahorita se incorporó un tercer servicio por cuanto se están dando los servicios en el Salón de Madera. Entonces, teníamos 9 de la mañana y 11:30 y un tercer servicio, ¿verdad? Sigan las páginas de CBL para enterarse de todas las actividades, así como también en la CBL News que les cuelgo todas las semanas en el grupo, ¿verdad? Y les anuncio también, si no estás enterado, o enterada, que estamos teniendo un tiempo de ayuno y oración, de búsqueda de la presencia de nuestro Señor. Y si no estás participando, te animo que te incorpores todas las semanas también, todos los días le estamos colgando, ¿verdad? Las oraciones de cada día. El ayuno es como tú lo pactes con el Señor, bien sea que te quites los carbohidratos, el ayuno de Daniel, el ayuno líquido, como tú lo pactes con el Señor. Pero sí, pues, ten este tiempo en el día de oración y de búsqueda de su presencia. Amén. Vamos a estar orando entonces el día de hoy para que nuestro Señor tome el control, ¿verdad?, de esta plática. Señor Jesús, te alabamos, Padre, te glorificamos, bendecimos tu santo y divino nombre, Señor. Toma control de este momento, Señor, tú sé en medio nuestro, Padre. Quita toda distracción de en medio de nosotros, Padre, y toma control, Padre, de las redes, Padre, de los espacios, del tiempo, Señor. Que podamos, Padre, estar concentrados y mantener la atención, Señor, en la meditación de tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyéndonos de todas aquellas cosas, Padre, que no están bien delante de tu presencia, Señor. Que nuestros corazones estén sencillos, Señor, estén humildes, Señor, que podamos reconocer lo que no está bien en nuestras vidas, Señor, ponerlo delante de ti a continuo, Señor, pedirte perdón, Señor, si te hemos fallado, Padre, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, Señor, poder también descargar en ti todas estas cosas, Señor, y buscar tu rostro y tu perdón todos los días de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre. A ti sea toda la honra, Señor, todo el poder, toda la majestad, todo el dominio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridos, hoy vamos a ver la lección del manual de Casas de Vida, la lección 36, ¿salvos para qué? ¿Salvos para qué? Y les recuerdo que estamos transmitiendo en nuestra Casa de Vida 94, y el versículo clave es Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esto es así, mis queridos, el Señor nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y a través de Jesús, Él en ti y Él en mí, en nosotros, nosotros podamos hacer buenas obras, ¿verdad?, para andar en ellas, no para que anduviésemos, ¿verdad?, hablando mal de nadie o metiéndonos en la vida de nadie o metiéndole el pie a alguien, ¿verdad?, o para andar en la vanidad de la vida, sino que para andar en buenas obras. Para eso nos hizo el Señor, para eso fuimos creados, ¿verdad? Y para eso el Señor preparó de antemano, nos preparó el camino para que anduviéramos en buenas obras. El objetivo de la lección, mis queridos, es reflexionar acerca de la relación entre la salvación y una vida transformada y útil, significativa para Dios. Debemos reflexionar después que entonces somos salvos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa
después que dimos ese paso de confesar a Jesús y de abrirle nuestro corazón, de creer en Él, ¿verdad? La Biblia dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Él es el Señor, ¿verdad? Somos salvos. Pero ¿qué pasa después de esa confesión? ¿Qué pasa luego de que nosotros dimos ese paso de fe? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Entonces nos estamos sometiendo a su palabra, estamos siendo transformados día con día o nos quedamos en la mera salvación. Entonces nosotros debemos de, ¿verdad? Como siempre les he dicho aquí, escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y que esa palabra de Dios la meditemos todos los días de nuestras vidas, bajarla a nuestro corazón, hacerla carne y vivir esa palabra para que entonces así estemos dando frutos al 100 por 1, para que así seamos realmente gloria de Dios en la tierra, iluminares y sal de la tierra, ¿verdad? La comprensión entonces de la salvación otorgada por gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo debería ser inseparable de nuestro compromiso de servirle fielmente cada día a nuestro amado Salvador, ¿verdad? Si anhelamos llegar entonces un día al cielo para estar con nuestro Señor por toda la eternidad, lo congruente en nuestra vida sería que pasáramos nuestra vida, valga la redundancia, aquí y ahora, ¿verdad? Haciendo su voluntad y no buscando los beneficios de forma egoísta, ¿verdad? Si el día de hoy entonces anhelamos vivir con Él y para Él, cambiarán esos deseos cuando estemos en la eternidad. El regalo de la vida, entonces, de la vida eterna, es más que la aceptación de una doctrina, es la comprensión. Debemos comprender el llamado que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas cuando nos salvó, con el fin de irnos transformando a su imagen continuamente en la tierra. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que menguemos nosotros a nosotros mismos y que crezca su carácter en nosotros. Así es que seremos Biblias abiertas, seremos templo de verdad, que templo del Señor, templo del Espíritu Santo, y donde el mundo reconocerá que nosotros de verdad somos realmente hijos de Dios, porque damos frutos y porque nos comportamos de la manera que el Señor se comportaba en la tierra mientras vivió aquí, ¿verdad? La salvación entonces, dice el punto 1, en proceso. Hay muchos cristianos que dicen ser salvos, pero que no tienen interés alguno en el propósito de Dios. Eso es algo muy extraño. La salvación no es solo un evento del pasado, debe ser una realidad viva, presente y futura en cada una de nuestras vidas. Fíjense lo que dice Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Que nosotros nos debemos de ocupar, ¿verdad? Una vez que somos salvos, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ocuparnos en leer la palabra, ocuparnos en escudriñar la palabra todos los días de nuestra vida, ocuparlo en pedir al Espíritu Santo que nos dé la revelación de esa palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos haga vivir esa palabra, pedirle al Espíritu Santo que podamos caminar conforme a esa palabra, ¿verdad? Porque dice la palabra aquí en Filipenses 13, 2, 13, que el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, lo que nosotros hagamos va a ponérnoslo el Señor en nuestro corazón. Él produce el querer como el hacer, y el querer es hacer la voluntad de Él, es vivir su palabra, es querer crecer en su carácter, es menguar nosotros a nosotros mismos y es producir en nuestras vidas frutos abundantes después que nos convertimos y aceptamos, ¿verdad? Esa salvación tan grande que Dios nos dejó. Entonces es caminar
conforme a toda esa doctrina maravillosa que el Señor nos dejó en su palabra, que no nos añade tristeza a nosotros, a nuestras vidas, más bien nos da alegría, cambia nuestro lamento en baile, podemos vivir quieta, reposada, en gozo, en paz, en bendición en la tierra cuando nosotros decidimos creer la palabra de Dios y vivirla en nuestro diario vivir. Entonces aquí nos dice que vivamos ocupados en nuestra salvación con una actitud de obediencia y de temor reverente a Dios. Este viaje salvador comenzó cuando entonces nos predicaron del Evangelio del Reino, que nos llevó a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra fe en Cristo Jesús y a recibir ese regalo de la vida eterna. Lo que quizás nos faltó entonces entender en ese momento es que cuando lo reconocimos como Salvador al Señor, ¿verdad? Él nos llamó y nos hizo sus discípulos. Ser aprendices entonces del Señor Jesús significa que entramos a un proceso de entendimiento para saber cómo vivir a su manera, cómo poder santificarnos para ser, ¿verdad? Para ir conformando ese carácter, esas creencias, esas motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Y realmente ser, como ya les he dicho, la imagen viviente del Señor y irnos transformando cada día nuestra vida, ir menguando a ese ego, a esa falta de humildad, a esos apetitos de la carne que no nos traen bendición y a ir creciendo en el espíritu, creciendo en el conocimiento del amor, amando y entendiendo cómo piensa el Señor, cómo obra el Señor, cómo actúa el Señor, cómo habla el Señor, para así nosotros entonces poder imitarle y hablar como Él, andar como Él, caminar como Él, tocar como Él, amar como Él amó. Así que la salvación entonces conlleva el proceso de renovación del alma para pensar y actuar como lo haría el propio Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice Efesios 4:10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia entonces somos salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el inciso 8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, mis queridos. Quiero que no nos confundamos. La salvación no es por obra, sino por medio de la fe, es don de Dios, como dice la palabra, ¿verdad? Para que nadie se jacte o se gloríe, pero igualmente la palabra nos llama a hacer buenas obras y a dar buenos frutos. Entonces aquí no quiero que nos confundamos, la salvación es por fe, y el crecimiento lo da Dios y tenemos que, una vez que somos salvos, crecer en el carácter de Cristo y dar frutos. Estas dos cosas son distintas. Somos salvos por medio de la fe, por la gracia, pero no porque somos salvos no vamos a hacer buenas obras. Sí, vamos a hacer buenas obras, sí, vamos a crecer, sí, vamos a menguar en nuestro carácter, en la carnalidad, en el pecado de que venimos. Debemos de sacarlo de nuestras vidas, erradicarlo de nuestras vidas y crecer en las buenas obras, ¿verdad? Que nos dejó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos los discípulos del Señor y todos los apóstoles, Pablo, que nos escribe tanto de lo que debemos de dejar y lo que debemos de hacer ahora que ya somos salvos. Entonces no nos podemos justificar en este versículo para decir soy salvo y ya, allí me quedo, no tengo que hacer más nada. Y sí, sí, mi querida, sí, mi querido, sí debemos de crecer, sí debemos de ser portadores de buenas obras con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos queda claro entonces que somos salvos por gracia, que somos salvos por medio de la fe,
que es don de Dios, ¿verdad? Y que somos hechuras suyas para llevar, ¿verdad? Frutos abundantes, ¿verdad? Muchas acciones, ¿verdad? Relacionadas a su propósito eterno para la humanidad. Por la fe entonces creemos en Dios y en lo que ha hecho a nuestro favor. La revelación de su amor activó entonces en nosotros el deseo de obedecerlo. La fe activa es obediente, ¿verdad? Nosotros una vez que creímos debemos leer su palabra, escudriñarla todo el tiempo y hacer la voluntad de Dios que nos dejó, ¿verdad? En su santa palabra. Santiago 2, del 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras en sí misma es muerta. Entonces nuestra fe no puede reducirse a un asentamiento intelectual como por ejemplo, sí creo en el Señor Jesucristo y en sus enseñanzas, pero no las practico. Esta persona entonces en realidad no tiene fe, solo conocimiento mental. La fe es del corazón, mis queridos. Fíjense lo que dice Romanos 10, del 8 al 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, mis queridos, el Señor Jesucristo nos salvó para participar activamente en su plan salvador para el mundo, no para estar sentado, no que creímos y ya la obra la hace el Espíritu Santo solamente. Somos partícipes, somos su ejército, ¿verdad? Debemos de predicar el Evangelio, de hacer discípulos a las siguientes generaciones. Y es a través, mis queridos, del plan de Dios. Ese plan se sigue extendiendo y sigue extendiendo su reino y bendiciendo a la humanidad y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Lucas 9, 1 al 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, esta obra nos las encomendó el Señor de hacer discípulos a las naciones, de predicar su palabra, de enseñarles su palabra y de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él nos prometió que estará con nosotros hasta el fin. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Así que debemos de obedecer, debemos de hablar, debemos de activarnos. No es que somos salvos y ya allí valió. No, somos salvos para hacer buenas obras y para dar frutos abundantes. Somos sus discípulos, somos su ejército y Él nos va a utilizar conforme a nuestras capacidades y los dones que Él mismo nos da, y nosotros debemos de ponerlo al servicio de Él por amor, ¿verdad? Es muy fácil estar en este momento, ¿verdad? Haciendo otras cosas, leyendo un libro que me gusta, oyendo, escuchando una música, pero el Señor me llamó a mí para yo hablarle a ustedes, para yo meditar la palabra, para que la gente me escuchara. Entonces yo pongo este llamado que el Señor me hizo al servicio de Él y Él va a sacar lo mejor de mí y el Espíritu Santo me va a guiar y el Espíritu Santo me va a fortalecer, me va a dar el tiempo para hacer estas cosas en su nombre, porque yo soy su discípula, soy su ejército, me someto a su voluntad, me someto a su palabra y Él hace grandes cosas entonces a través de mí, a través de ti, cuando somos obedientes y hacemos lo que Él nos manda. El inciso 3 de esta lección habla el proceso salvador. La siguiente escritura nos muestra cómo la salvación y la santificación son un proceso. Entonces fuimos salvos en el espíritu, estamos siendo salvos en nuestra alma y un día seremos salvos también en nuestros cuerpos. Estamos en proceso de transformación.
Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces, mis queridos, nosotros no nos debemos de conformar y debemos ir de día en día renovando y transformando nuestros entendimientos, como les he dicho, a través del estudio de su palabra. Cuando hacemos esto, entonces comprendemos qué es lo que el Señor quiere hacernos entender. Y cuando logramos experimentarlo, mis queridas, mis queridos, ciertamente comprobamos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Entonces te invito, mi querido, a que no te quedes allí sentado, ya soy salvo y ya. Te invito a que te levantes y que des muchos frutos y que experimentes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, buena, agradable y perfecta. Entonces no debemos conformarnos y ir transformando nuestros entendimientos. Si aún hoy no has experimentado esto que te estoy diciendo o no lo entiendes, porque no lo has vivido, porque no te has sometido a la palabra, porque aún vives en la vieja carne, porque aún no has experimentado todas estas cosas, yo te invito a que lo hagas, a que les pidas al Espíritu Santo que te ayude en este entendimiento, que te ayude en este conocimiento, que te ayude a crecer y a poder expresar al Señor a través de tu vida, ¿verdad? Si aún no lo has experimentado, esto que te digo, lo debes hacer. Lo que debes de hacer también es vivir la palabra de Dios. Aunque tu carne te sugiera otra cosa, mi querida, mi querido, vive la palabra de Dios, abrázala, no te sueltes de ella y poco a poco irás comprobando por ti mismo que el Señor quiere que comprendamos cuál es su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, que no añade tristeza a nuestras vidas, que cambia nuestro lamento en baile, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. O sea, la palabra es viva, es eficaz, penetra hasta partir, como dicen las escrituras, los huesos y la coyuntura y discierne lo que ni tú ni yo discernimos, sino que la misma palabra discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso debemos de someternos a ella todos los días, debemos de escudriñarla y debemos de hacer la carne y vivirla. Tito 2:11-15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran y buen Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Por medio entonces del Espíritu Santo y de la palabra, la gracia entonces salvadora nos habilita para vivir como Dios nos manda, como Dios quiere que vivamos. Su gracia nos empodera para apartarnos de la vida mundana, mis queridos, de los placeres pecaminosos, para vivir sabia, justa, con devoción a Dios, anhelando ese día maravilloso en que nos vamos a reunir con nuestro Dios, con nuestro Salvador, y esperando también que Él, ¿verdad?, vuelva a la tierra. Entonces nuestro proceso de transformación a imagen de nuestro Señor se da en el contexto del discipulado. Nos salvó para hacernos sus aprendices y mensajeros de buenas y nuevas de la gracia del poder de Dios, ¿verdad? Como discípulos entonces del Señor, nos lleva por un proceso de santificación y de transformación y nos hace sus colaboradores, nos hace sus soldados, nos hace sus discípulos en la formación, ¿verdad?
se lo estamos permitiendo, estás permitiendo que el Señor, ¿verdad? Crezca en ti, estás permitiendo que el Señor mengue ese carácter, que el Señor mengue esa vanidad de la vida con que veníamos viviendo antes de aceptarlo. Entonces, si no es así, sometámonos al Señor, pidámosle perdón y en su presencia y a través de la guía del Espíritu Santo y de la fortaleza del Señor podemos vencer y somos más que vencedores. Pero no creamos que nosotros lo podamos hacer nosotros por nosotros mismos. Sometámonos al Señor primeramente para que el Señor nos ayude y nos guíe en este entendimiento, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, mis queridos. Así que sometámonos al Señor, confiemos en Él y Él va a hacer en nuestras vidas. Efesios 4, 13 al 15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre para engañar, que emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces debemos de parecernos cada día a nuestro Señor. No es una tarea fácil, es una tarea de día con día, de buscar su presencia, de buscar su guía, de buscar su ayuda, de buscar sus consejos, de buscar su consuelo, de buscar su fortaleza. No es una tarea fácil, pero cuando nos sometemos al Señor, el Señor va a obrar y va a obrar de una manera que tú misma, que tú mismo, mi querida, mi querido, te vas a sorprender. Entonces nuestra conversión continuará a lo largo de toda nuestra vida, no es una cosa de un ratito, es de toda la vida y en la medida que nosotros profundizamos nuestra relación con el Señor y le permitimos que su verdad nos limpie, ¿verdad? Él nos va santificando por el Espíritu Santo, por su Santo Espíritu. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú conoces la verdad de Dios para nosotros, en cualquier situación que estemos, que nos sintamos prisioneros, que nos sintamos esclavizados, Él va a romper esas cadenas y nos va a liberar y nos va a dar una vida mejor. Es como cuando si el pajarito está preso, ¿verdad? Y él ve a través de las rejas todo ese mundo inmenso, esa naturaleza preciosa en donde él se puede posar, pero él sin embargo está allí preso en esa jaula, ¿verdad? Pero cuando el Señor te hace libre, cuando tú conoces la verdad, esa jaula se abre y tú puedes andar en la vida en plena libertad, en bendición, en gozo, en paz, bajo su voluntad, no en libertinaje, no en religiosidad, sino viviendo un evangelio del reino libre, el evangelio realmente del amor, el evangelio de la verdad. La salvación es, por tanto, un acontecimiento, entonces, es un proceso que involucra nuestra entrega inicial a nuestro Señor Jesucristo y nuestra fidelidad constante a Él en cada evento de nuestra vida. Gloria a Dios porque tenemos al Señor, gloria a Dios porque le podemos entregar todos estos afanes que tenemos, ¿verdad? Todas estas dudas, todos estos miedos a nuestro Señor, para que el Señor entonces sea quitando toda visión borrosa, quitando todo obstáculo de nuestro camino para que nosotros podamos brillar y para que el mundo caído, el mundo en tinieblas pueda tener un poco de esperanza cuando ve nuestras vidas que están transformadas a través de la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Quizás entonces no ha sido intencional en el llamado a seguir e imitar al Señor, a nuestro Señor. Ha sido intencional. Hoy te reitera esta palabra que tú eres una discípula, un discípulo de nuestro Señor. Le tienes que responder con toda determinación. Comprométete, mujer, comprométete, hombre, con nuestro Señor y entrégale el gobierno total de tu vida, no una parte. No, no esta parte y esta no. Entrégale el gobierno total de tu vida
para que Dios sea resplandeciendo en todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Toma tu cruz, que significa tu decisión de creerle, de amarle y de obedecerle cada día. Fíjate lo que dice Lucas 9, 23, 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Gloria a Dios. Pídele entonces al Señor que te unja con su Espíritu Santo para llevar a cabo esta misión. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor entonces nos va a dar ese poder, porque el poder no viene porque, ay, sí, Señor, yo fui salva y ahora voy a ir a liberar a la gente, a dar palabra. Sí, pues, pero con la ayuda del Espíritu Santo, porque quien nos da ese poder, quien nos da esa autoridad es nuestro Señor, no nos pertenece a nosotros. Y dice que entonces seremos, sobre nosotros recaerá el Espíritu Santo y le seremos testigos en toda la tierra y hasta los confines. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos, ¿verdad? Esos portadores de las buenas nuevas, esos portadores de vida, de verdad, de gracia, de su gloria misma. Entonces vas a descubrir que se lleva a cabo la obra a través de ti, ¿verdad? Que Él preparó de antemano para que tú la realices, obras vivas, obras de fe, obras de amor a nuestro prójimo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces debemos de andar, mis queridas, mis queridos, en estas obras buenas que Dios preparó, no en el chisme, no en la contienda, no en la vanidad de la vida, sino en las buenas obras que Dios preparó para nosotros, para que anduviéramos en ella. Esa es nuestra misión, ese es nuestro llamado, después que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ir menguando a nosotros mismos para que crezca su carácter en nosotros y para que los frutos del Señor, del Espíritu Santo, esos 9 frutos que nos habla la palabra, ¿verdad? Hagan vida en nosotros y nosotros en ellos, y podamos resplandecer y ser luminares, como ya les dije. Bueno, mis queridos, espero que esta palabra haya cabida en nuestras mentes, en nuestros corazones y en todo nuestro ser, y que la podamos poner por obra todos los días de nuestras vidas, porque a eso somos llamados. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor amado, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por guiarnos siempre a que podemos ciertamente vivir en tu verdad, en tu palabra, Señor, que nos santifica y la cual nos hace libres, Señor, cuando la cumplimos y la ponemos por obra en nuestro diario vivir. Señor, ella nos transforma y nos hace que vivamos en plenitud de vida en la tierra, Señor, que seamos ciertamente tus discípulos, Padre amado, en esta tierra en este momento que nos tocó vivir, Padre. Te pedimos que podamos cumplir nuestro propósito de vida en ti, y que nuestra salvación sirva también para dar muchos frutos y frutos abundantes, y para que tu gloria y para tu gloria, para tu honra, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Bueno, mis queridas, mis queridos, estamos despedidos. Espero que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes en todas las áreas de su vida, en su familia, y que tengan buena salud. Nos vemos entonces por este mismo auditorio el próximo miércoles. Bendiciones miles. Se les quiere abundantemente. Bye.